Shalom, shalom a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Shabbat. Bueno, ya les dieron la bienvenida, ¿cierto? Es que es chistoso porque nunca he estado hasta ahora. Siempre estoy como siempre soy en la bienvenida, ¿no? Entonces, se me trocó ahí. Pero bueno, qué alegría tenerlos aquí. Esta vez me toca la Haftarah de esta semana. Bueno, y es interesante porque la Haftarah de la Parashá Miketz es Primera de Reyes, aquí está, al otro lado, Primera de Reyes, esta que está aquí. Pero la Haftarah de Hanukkah es otra, entonces yo voy a dar la Haftarah de Hanukkah, ¿listo? Entonces, porque ya saben que cuando estamos en fiestas, generalmente algunas cosas cambian, ¿no? Entonces, la Haftarah de Miketz, sí, efectivamente es Primera de Reyes. Entonces vamos a ir avanzando en el tema porque es muy importante tocar esta haftará, esta fiesta, porque va a revelarnos o va a darnos más a conocer la luz de Mashiach ante nosotros. O sea, recuerden que todo siempre habla de Mashiach. Lo que dice Colosenses capítulo 2 dice que la Torá, las leyes, los días de Rosh Hodesh, las lunas nuevas, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Inmediatamente hay una coma y la siguiente estrofa dice, pero el cuerpo es Mashiach. Dice Cristo en las versiones en español. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Yeshua es el cuerpo y ese cuerpo produce una sombra y esa sombra es la Torah. Entonces, siempre digo, así como cuando éramos niños, que cuando apenas estamos conociendo las cosas de la vida, no sé si se acuerdan de eso, los niños, cuando se dan cuenta que hay una sombra, eh, la tratan de perseguir o alejar, se asustan, que se ven esa sombra reflejada, tratan de huir de ella hasta que entienden que esa sombra las produce en su propio cuerpo. Sí, eso están todos los niños y el que no se acuerda, mira un niño cuando está en esa etapa y es chistoso, hasta algunas series lo pintan como, o películas como Peter Pan, que se puede separar de la sombra y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos damos cuenta de la sombra y que proviene de nosotros es ese símil que hay en Colosenses capítulo 2 que esa sombra es la Torá, las fiestas, las profecías y que el cuerpo es Mashiach. Entonces nosotros en esa sombra, así como niños, tenemos que siempre encontrar el cuerpo que es Mashiach. ¿Listo? Entonces voy aquí a compartir pantalla. Me tiene un poquito de paciencia porque cambié de... Ay, no me dejar compartir pantalla, ahora sí. A ver. eh, Cambié de dispositivo y ya, Ah, creo que sí, sí. Dime, no me va a dejar compartir pantalla, creo. sí, 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 puedes Sí, sí, compartir. sí, ya, ahora sí, ya, ahora sí, ya, ahora sí. Es que no entiendo algunas cosas. Ya, ahora sí, ya lo pueden ver, ¿cierto que sí? Sí, 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 sí. sí, ya. Entonces, mi kids, esa es la haftarah que realmente es de mi kids, pero vamos a tocar Zacarías, capítulo 2 del verso 10 al 3:10. Si ustedes buscan en una página judía sobre la Haftará de Zacarías, les va a aparecer que empieza en Zacarías 2:14 hasta el capítulo 4. Pero lo que pasa es que algunas veces en hebreo se intercalan algunos versos o algunos versos en español quedan en el capítulo pasado. Entonces, en este tiene 4 versículos de diferencia. Entonces, el Zacarías 2:14 en hebreo es Zacarías 2:10 en las Biblias en español. ¿Listo? Entonces, para que no se van a tener esa confusión. Entonces, ¿qué dice Zacarías 2:10? Dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Listo, eso es lo que dice el primer verso de esta Haftarah. Entonces, vamos a leer aquí el hebreo. Listo, entonces el hebreo dice: Roni besimchi batzion ki ineni ba beshahanti betojej neum Yahvé. Esta palabra clave es y habitaré y moraré y residiré en medio de ti, y en medio de ti es betojej. Betojej está en femenino porque está hablando de la hija de Sión. La hija de Sión, para los que no recuerdan, en las curiosidades de la parashá que vimos el ciclo pasado, antes de terminar casi el ciclo, antes de la fiesta de Yom Teruah, están las 10 Haftarot, las 7 Haftarot de consolación.
En esas Haftarot de consolación vimos que los hijos de Etzion son aquellos que nacieron en las naciones, porque Etzion dice, ¿quiénes estos que me nacieron? No son míos, pero aquí están. Entonces, en esas 7 Haftarot vimos que cuando habla de la hija de Etzion, habla realmente de ese Efraín, que como tal la tierra no reconoce porque están vestidos de extranjeros, están de extranjeros, y dice, bueno, ¿y quiénes son estos? Que yo los parí, pero no me acuerdo de dónde salieron. Entonces, los invitamos a ver esos capítulos, esos son como 7 videos, cada uno más o menos de 10, de 12 minutos, donde explica a profundidad sobre la hija de Etzion. Entonces, dice, cante y alégrate, hija de Etzion, es decir, Efraín, los que están en las naciones, porque aquí yo moraré. Beshahanti, Beshahanti. Ve es I, Shahanti, moraré, está en futuro, en medio de ti, ha dicho Yahvé. ¿Quién dijo? Yahvé. ¿Quién va a morar? Yahvé. ¿Listo? Él es el que va a morar. Entonces vamos a ir desglosando estas palabras. Entonces, la raíz de Shahan es Shin, Kaf y Nun. ¿Por qué no puse la Nun Sofit? Porque es una raíz. ¿Listo? No es una palabra como tal, es la raíz. Shin, Kaf, Nun. De esa raíz sacamos varias palabras. Entre ellas está Lishkon, que es avecindarse, morar, habitar, residir, ser vecino de. Leshaken, hospedar, dar morada, dar techo. Shahen, vecino, un shahen. Buenos días, shahen. Buenos días, vecino. Sí, alguien que reside ahí. Porque una shuna es un vecindario, un barrio. Shuna. Hay una canción, de hecho, que empieza Shunaktana, un pequeño barrio. Un pequeño barrio. Shuna, barrio, vecindario, un lugar donde hay moradas. Leishtaken, asentarse, residir, morar o habitar. Y si vieron que aquí está siempre la misma raíz, que Shin, Kaf, Nun, Shin, Kaf, Nun, Shin, Kaf, Nun, Shin, Kaf, Nun. Mishkan, de ahí viene la palabra Mishkan, que es habitación, ¿sí? Morada. Mishkan, lo que conocíamos como la tienda en el desierto, es el Mishkan. De ahí viene la palabra Shejina, que la han traducido como gloria, pero no es una traducción. O sea, porque gloria en hebreo es kavod, kavod. Shejina es una palabra que no aparece en la Torá, tampoco en los escritos y tampoco en los profetas, ni siquiera en el Brit Hadashah. O sea, la palabra Shejina no es una palabra bíblica, es una palabra que apareció tardíamente en el Talmud y se aplicó con las mismas, crearon esa palabra con la raíz de Shin, Kaf, Nun y crearon la palabra Shejina, que es como morada, como que cuando Elohim viene a la tierra y ahí su presencia está activa como aquí entre nosotros. Esa es como la Shekinah. ¿Listo? Pero no es una palabra bíblica, no importa, igual nació en el Talmud, se puede utilizar y se dice así, Shekinah, no Shekinah ni nada, con J. ¿Listo? Entonces, esa es la raíz de la palabra que estamos viendo, que pues efectivamente es como habitaré, moraré. Entonces, quiere decir como que va a estar en medio de nosotros, de su pueblo. Entonces, vamos a ver en Juan 1:14, la versión hebrea, ¿cuál dice? Miren, Adabar niya basar beshahan, la misma palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, y moró, y Shekinah, y Mishkan, y Shochen y vecino. O sea, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y habitó en medio de su pueblo. Entonces, eso es cuando habla de hecho, Juan 1:1 habla como que en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. ¿Sí? Si la palabra es Elohim, la palabra es Elohim, la palabra es Yeshua, y aquí 14 versos después dice, y aquel verbo, aquella que era Elohim en el capítulo, versículo 1 de este mismo capítulo, que fue hecho carne, habitó, cumpliendo la promesa que estamos leyendo en Zacarías, de yo moraré en medio de ti, oh hija de Sión. ¿Listo? Ahora vamos, continuemos. Sigamos leyendo. Miren, aquí dice, canta y alégrate, oh hija de Sión, porque aquí vengo y moraré, Beshahanti, en medio de ti, ha dicho Yahvé. Dice, y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día y me serán por pueblo. Esto en español, bueno, es una promesa muy linda, pero en hebreo tiene más valor, mucho más valor. Y moraré en medio de ti. Vuelve aquí la frase. Beshahanti, recuerden que Juan 1:14 ya dijo que esa carne moró en medio de su pueblo. Esto es profecía, Zacarías va antes, entonces está diciendo qué es lo que iba a pasar.
Ya sabemos que por medio del Brit Hadashah, ¿qué pasó, no? Pero aquí vamos en profecía. Y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a ti. Yahvé poseerá a Judá y su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahvé, porque él se ha levantado de su santa morada. Entonces está hablando que ¿quién es el que habitará? Yahvé. Él es el que iba a habitar en medio del pueblo. Entonces sigamos aquí y dice así. Ese versículo 11 que está aquí resaltado, dice aquí, Beniblu Goim. Cuando dice se unirán muchas naciones, la palabra que aparece es Goim. Goim, recordemos, es lo que en el Nuevo Testamento tradujeron como gentiles. Es la misma palabra, Goim. Se unirán muchos gentiles a Yahvé en aquel día y me serán por Am. Miren que no pone la misma, por Am, por pueblo. Y yo Beshahanti Betojej. Aquí dice, Beshahanti Betojej. Y yo moraré en medio de ti. Ahora, Goim no es como tal alguien pagano. Es la palabra para alguien, eso lo hemos explicado en los cursos de hebreo, que de hecho aprovecho para invitarlos. Goim o Goi en singular, Goi gentil, Goim gentiles, Goi nación, Goim naciones es ese cúmulo de personas que no se acuerda o de su genealogía. Es decir, yo sé cómo se llama mi mamá y cómo se llama mi papá y mis abuelos. Si yo no sé cómo se llaman mis tatarabuelos y los abuelos de mis tatarabuelos y por lo menos unas 5 o 6 generaciones, según la escritura, yo soy un goy. Porque un goy es aquel que no tiene ni idea de su genealogía. Si vemos, el pueblo de Israel siempre tuvo presente su genealogía. Uno va a Mateo 1:1 y dice Yeshua, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Pérez, Pérez, y empieza un recorrido de genealogía. Eso es ser un Am. Eso es ser un Am, es decir, un pueblo que tiene idea de dónde viene. Por ende, si tiene idea de dónde viene, sabe para dónde va. Un Goi o los Goim no tienen ni idea de dónde van, de dónde vienen. Por eso el libro de Romanos dice, lo resuelve, dice que no todo aquel que sea Am, que sepa de dónde viene, que desciende de Abraham, realmente es israelita, sino quien lo es por medio de Yeshua. Es decir, ok, yo no tengo ni idea quién es mi abuelo, mi tatarabuelo, ni sé cómo se llamaban, ni siquiera 500, desde que Colón conquistó América, no tengo ni idea. 500 años, no tengo ni idea de dónde vengo, pero por medio de Yeshua yo entro a ser un Am. Entonces eso es lo que está diciendo, y eso es lo que dice Romanos 9. Y aquí está la profecía, dice, se unirán muchas naciones, muchos Goim, mucha gente que no tiene ni idea de su genealogía, en aquel día, en un solo día, y me serán por Am. Romanos 9. Se unirán y yo moraré en medio de ti. Recuerde quién está hablando de la hija de Sión. Canta y regocíjate, oh hija de Sión. O sea, le está hablando a un pueblo específico, aquellos que le nacieron en las naciones. ¿Listo? Entonces, sigamos aquí. Dice, pero bueno, aquí hay una referencia a los Goim, de los Goi, que no es una palabra mala, siempre lo voy a resaltar, dice así, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Esa palabra nación grande en hebreo es así, dice así. Besja legoy gadol, aquí está. Y haré de ti un gentil grande, es decir, un cúmulo de gente que se iba a olvidar de su genealogía. Promesa a Abraham cuando recién lo llamaron en Bereshit 12:2, en la parashá Lej Leja. ¿Listo? Lo primero que le dice es, de ti saldrá un montón de gente que se va a olvidar de su genealogía. Vamos a ver que no es la única referencia. Aquí mismo en Génesis 48:19, creo que es la parashá que sigue, dice, su padre se rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. En todo el Antiguo Testamento, voy a llamarlo así, en todo el Antiguo Testamento la palabra Goi o Goim la trajeron como nación o naciones, y en todo el Nuevo Testamento como gentil y gentiles. Entonces desligaron un mismo término y nos hicieron creer que una cosa no tiene que ver con la otra. Y vemos aquí, según la escritura, que todo tiene que ver, todo está relacionado, ¿sí? Entonces,
en hebreo, ¿qué dice este verso? Dice así. Y su descendencia, Bezaró, su Zerá, la Zerá de él, llegará a ser, Meló, multitud, Agoim, de gentiles, de naciones, es decir, la descendencia de Efraín. Eso es cuando Jacob hace este símbolo con las manos y bendice a Efraín. ¿Sí? Ahora, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mire, sobre todos los pueblos, sobre todos los amim, sobre todos aquellos que tienen clara su genealogía, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes, un reino sacerdotal, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a leer el hebreo. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y Begoi, Goi, Kadosh, un gentil santo. Es decir, vuelvo y ligo Zacarías con Romanos 9. En medio de las naciones íbamos a esparcir, el pueblo de Israel se iba a ir por toda parte porque se dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que será un gentil santo, una nación, una nación grande, se iría por toda parte y en medio de todas las partes del mundo, todas las familias iban a ser benditas porque iban a ser llamadas a esa descendencia, a ese gentil santo. ¿Sí? Iban a conocer a Yeshua que moró en medio de su pueblo y de esa manera todo el pueblo iba a ser bendecido. Y así, aunque no recuerde yo de dónde vengo, cuál es el abuelo de mi tatarabuelo, porque eso es un goy, así todo sería Kadosh, santo. Y dice, Ele Advarim, Asher Telaber, el Bene Israel. Y estas palabras le dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Dice, sigamos con Zacarías. Dice, y se unirán a ti muchos gentiles, allá ve gente que no olvida de su genealogía, en aquel día, y me serán por por pueblo. Bueno, yo no sé de dónde vengo, pero sé para dónde voy. Y moraré en medio de ti. ¿Listo? Ahora sigamos con Hechos. En Hechos dice lo siguiente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, hace algún tiempo, escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros, es decir, a los que no conocen su genealogía, les dio genealogía. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Listo? Digamos, por favor, cierren los micrófonos. Ahora, en Zacarías, siguiente capítulo dice lo siguiente. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vamos a ver aquí algo interesante, porque en español se inventaron dos palabras para Josué, para Yoshua, que es la palabra en hebreo, ¿no? De Josué. Pero en hebreo solamente una sola palabra. En hebreo la palabra, pues, Josué es Yoshua. Ni se me mostró sumo sacerdote Josué. Baetir et Yoshua, a Cohen Agadol. Entonces, Yoshua es la palabra o el nombre largo de Yeshua y Yeshua es el nombre corto de Yehoshua. ¿Cómo lo sabemos? La misma escritura nos da esa referencia. ¿Cómo? ¿Alguien sabe quién fue Josué, hijo de Nun? ¿Cierto? Josué, hijo de Nun. El primer Josué que hubo, Yehoshua, que se llamaba Oseas, y le cambiaron a Josué, según la escritura. Entonces, ese Yehoshua es una referencia para saber que Yeshua y Yehoshua es el mismo nombre. Entonces, quiero que vayamos a Nehemías capítulo 8 y ahí dice, toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho esto de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, así dice la escritura, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. En hebreo dice que Josué, hijo de Nun, dice Yeshua bin Nun. Y está escrito Yeshua, los que saben hebreo, como sabemos que se escribe Yeshua, ¿sí?
Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua bin Nun. Y lo puede corroborar. Descarga una Biblia hebrea, la busca en internet y sabrá que ese capítulo de Nehemías 8:17 en hebreo dice Yeshua. Y está haciendo referencia al mismo Josué, hijo de Nun, que entró a la tierra prometida. Entonces, el nombre Yeshua y el nombre Yehoshua es el mismo nombre, se puede usar como cortico o largo. Entonces, ¿por qué? Porque quiero llegar al punto de me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, dice así. Me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, es decir, Yeshua, el Cohen Agadol. ¿Cuál Cohen Agadol? Hebreos capítulo 6, 7, 8 y 9, cuando habla del real sacerdocio de la orden de Melquisedec, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y a Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el sumo sacerdote estaba así delante de Yahvé o estaba en Yahvé? ¿Sí? Recuerden que esta es la haftará de Hanukkah. No podemos olvidarnos de en qué haftará estamos y en qué tiempo estamos y por qué estamos leyendo este verso. Y dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda. ¿Vieron? Dijo Yahvé, así están en hebreo. Y dijo Adonai a Satanás, Adonai te reprenda. O sea que es como que el mismo Yeshua le dijo a Satanás, Yahvé te reprenda. Así hacen la interpolación. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. A ver, cuando Yeshua estaba en la cruz, en el madero, la palabra, recordemos que Satanás no es un nombre, es un adjetivo de adversario, de contradictorio. Entonces, cuando él estaba en la cruz, había un Satán al lado derecha para acusarle. Bueno, si tú eres el Mashiach, en español, si tú eres el Cristo, bájate. No que haces milagros y un montón de cosas, bájate. Entonces, aquí está hablando de ese día porque dice que el pecado, ya vamos a ver, ya vamos a ver más adelante porque Zacarías está aquí hablando de algo muy interesante y estaba ya acusándolo. A ver, podemos irnos inmediatamente antes de seguir leyendo. Vamos a Juan, creo que lo apunten, Juan 10, capítulo 10, verso del 22 al 39. ¿Qué está narrando ahí? Yeshua en la fiesta de Hanukkah, Yeshua en la fiesta de dedicación, o sea, Yeshua fue al templo en el tiempo de la fiesta de Hanukkah, él fue. ¿Y qué pasaba? Dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, es decir, Hanukkah, esta fiesta. Era invierno, totalmente de acuerdo. Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo con franqueza. Yeshua respondió, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y concluye en el versículo 30, el Padre y yo somos uno. En la fiesta de Hanukkah, Yeshua anunció públicamente en el templo, en la fiesta de la luz, de los milagros, yo y el Padre somos uno. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Yeshua les dijo, yo les he mostrado muchas buenas obras que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y mire lo que le respondió a los judíos, porque es que hay mucha gente que dice, no, Yeshua no es Elohim, Yeshua no es Elohim, solamente un hombre, un profeta. Y ellos respondieron, los judíos de ese tiempo, los fariseos que lo perseguían, no te padreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Listo? Y ahí continúa el verso. Entonces Yeshua les dijo a ellos, yo soy Elohim. Entonces, en la cruz decía que estaba un acusador. Dice, Yahvé que escogí a Jerusalén te reprenda. ¿No esté un tizón arrebatado del incendio? Y Yeshua estaba vestido de vestiduras viles. Cuando estaba en la cruz, su cuerpo eran sus vestiduras.
tenía las vestiduras del pecado. En él recibió las enfermedades y todo el pecado de la humanidad, de su pueblo. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenles esas vestiduras viles. Lo despojaron de su pecado. Cuando murió, ¿sí? Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. No es que él estaba pecado, porque aquí dice que las vestiduras era el pecado, ¿sí? No está hablando que en él residía pecado, que él estaba pecando. Él era el Cohen Agadol. Las vestiduras eran las que estaban manchadas, viles, de pecado. Quitarle esas vestiduras viles y él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, resurrección y cuerpo nuevo. Después dijo, pongan mitra limpia sobre tu cabeza, coronado. Y pusieron una mitra no limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Y el ángel de Yahvé se amonestó a Josué y Joshua diciendo, aquí así dice Yahvé de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Él gobierna la casa. También guardarás mis atrios. Entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Yeshua, Cohen Agadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. ¿Cuáles amigos? Los discípulos. Porque son varones simbólicos. 12 tronos en la Nueva Jerusalén. Aquí habla de eso. Nosotros hemos leído mucho Nuevo Testamento y sabemos que todo eso cuadra. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, el Tzemach, aquel que ha brotado de la tierra. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Yahvé de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Un día. ¿Cuál fue el día? El día de la muerte de Yeshua, del renuevo, del Tzemach, del que tenía que ser sepultado. Tzemach en hebreo es una semilla, algo que sale de la tierra, no es cuando cortan un árbol y crece algo nuevo ahí, sino que es cuando siembran, esa semilla se muere y esa semilla brota algo nuevo, el renuevo. En aquel día dice Yahvé de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, ¿qué dice Juan? Capítulo 12, 23, 24. Yeshua le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, sus vestiduras viles sean quitadas y sea vestido con vestiduras de gloria. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, la resurrección. Esta es la Haftarah de Hanukkah, donde Yeshua en Hanukkah dijo, yo soy Elohim. Y entonces, no sé ustedes, pero en estos últimos días que estamos en esta fiesta, yo he publicado, pues, imágenes en Torah para hoy, como que Yeshua es Elohim o Hanukkah y que la luz de Yeshua te alumbre. Y un montón de gente, no, que Yeshua no, que Yeshua no, que aquí paganismo. Entonces, a Yeshua lo condenaron, si ahorita el Roe de Santos, que estábamos hablando, el Roe Obadía, siento, Roe Obadía, eh, que a Yeshua lo condenaron por decir la verdad. ¿Sí? Entonces, a nosotros hoy en día nos condenan por decir la verdad. Son solamente dos géneros. Yeshua es el Elohim. Hay que guardar Shabbat. La Navidad es pagana. Nada del 31, que eso es el Dios Jano. Nada de eso. Por decir la verdad, nos están condenando. No por cuando la gente miente y enseña mentiras, no pasa nada. Pero cuando se enseña la verdad, ahí es donde todo el mundo salta, brinca, alega, discute y pues las cosas se tienen, como dice un patico por ahí en internet, se tenía que decir y se dijo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decir, tenemos que hablar y bueno, si a Yeshua lo condenaron siendo Elohim, que Yeshua es Elohim, vuelvo y digo, este, ¿qué esperamos nosotros? Que nos traten bonito, que nos digan, ay, tan bonito que predicas, tan lindo que... Ah, no, también vamos a enfrentar ese tipo de violencia eh, por parte de los que procuran esa piedra de tropiezo, las que tú las llamas los Satán. Recuerden que Satán no es el diablo, Satán es un adversario. Entonces, así como Pedro se le puso adversario a Yeshua, y Yeshua dijo, apártate de mí, Satanás. A Satán fue que le dijo, no le dijo diablo, no se le metió el diablo, no lo poseyó nada, no, está haciendo piedra de tropiezo para mí, apártate de mí, déjame cumplir mi propósito. Entonces, mucha gente se nos va a poner como piedra de tropiezo
para hacernos caer, pero realmente nosotros tenemos que pararnos firmes en la voluntad del Padre y saber que Yeshua es Elohim y que en esta fiesta de las luces, en esta fiesta de los milagros, de la dedicación del templo, que ahora es nuestro templo, no soy yo el templo, yo no soy el templo del Ruach HaKodesh. Se los digo, yo no soy el templo del Ruach HaKodesh, porque dice, ustedes son el templo del Ruach HaKodesh, ustedes son, es decir, que cada uno, yo puedo ser un ladrillo, o puedo ser una estaquita, o un pedito de cortina, un hilito, pero yo no soy el cuerpo del Ruach HaKodesh. Yo soy parte del cuerpo del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Parte. Entonces, entre todos nos tenemos que colaborar y llevar en unidad como una sola nación, un solo cuerpo, porque somos también el cuerpo de Mashiach. O sea, el templo del Ruach HaKodesh es igual que el templo el cuerpo de Mashiach. Es un símil perfecto. Entonces, como el cuerpo de Mashiach, apoyémonos los unos a los otros y proclamemos la verdad, que es justicia eterna. Entonces, con esto termino mi intervención de los macabeos. En la fiesta de Hanukkah empieza la lectura del Haftará. O sea, Ok, antes no se leía la Haftará como estudio. ok, ok. Nace en Hanukkah, en el tiempo de los macabeos. ¿Por qué? Porque eran los griegos. Los griegos tenían toda su mitología. Curiosidades de la Haftará. Exactamente. Toda la mitología griega, los dioses, el panteón, por allá, ¿cómo se llamaba? El El Olimpo Olimpo. y todas esas historias. Entonces, ellos cuando veían a un judío, porque los judíos estaban allí, no estaban las 12 tribus, Ajá, ¿qué estás exacto. leyendo? La Torah, recuerda que la Torah está prohibida leerla. No, 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 estoy leyendo los profetas. Entonces, para los griegos, los profetas eran historias, fábulas. Exacto. Entonces, ahí se instauró el estudio del Haftará. O sea, no lo vemos antes, de hecho, hasta Malaquías no vemos que los profetas leyeron la Haftará ni nada de eso, pero sí lo vemos en Yeshua. O sea, dice Yeshua entró a la Sí, sinagoga y leyó la Haftará de ese momento. exacto. Y en Hechos, creo, no recuerdo, creo que es Hechos 8, dice que después de la lectura de la Torá de los profetas, de la ley de los profetas, Pablo habló, varones judíos, no sé qué Mm. cosa, y empieza a hablar. O sea, que en el tiempo de Yeshua ya se hacía la Haftará, pero en ese tiempo que llaman el tiempo de silencio, Sí. que fue el tiempo de los macabeos, ahí se instaura el estudio de la Haftará debido a esta cuestión de que los griegos estaban dominándolos a ellos. O sea que la Haftará fue, digamos, la estrategia del momento para mantener El estudio, vivo el el estudio estudio, sí, de y la que no se palabra. olvidara Interesante. su fe. Interesante. Interesante, ¿ves? Todos los días se aprende algo nuevo y está bien, bien curioso ese dato. Así que familia, le deseamos a todos un